El día de hoy vamos a elaborar este sencillo póster para una película del viejo oeste utilizando las herramientas básicas de Photoshop. Al abrir el programa de Photoshop, en muchos casos nos vamos a encontrar con una ventana de bienvenida que nos habla de las propiedades que tiene la nueva versión de Photoshop. E incluso muchas veces vamos a encontrar un video tutorial paso a paso que nos indica cuáles son las nuevas herramientas. En esta ocasión, como yo ya he abierto el programa, entonces me muestra un listado justo debajo de recientes de todas las imágenes que yo he abierto previamente en el programa para trabajarlas, sean de formato JPG, PNG o cualquier otro formato permitido por el programa. También obviamente me permite abrir imágenes en .psd, que es el formato de Photoshop, es decir que cuando un archivo se encuentra en este formato me conserva todas las propiedades de edición dentro de este programa. También me permite abrir archivos .ai, que son de Adobe Illustrator y de otros programas de la suite de Adobe. Tenemos aquí a un lado las opciones de crear un archivo nuevo o abrir un archivo. En el caso de abrir, podemos abrir diferentes imágenes de diferentes formatos, JPG, PNG, TIFF, pero en este caso crearemos un área de trabajo nueva con el formato que necesitamos específicamente. Para crear un archivo nuevo podemos dar clic en el botón y otra opción que tenemos es ir arriba a la barra de menú, a archivo, nuevo, y vemos también que aquí está la opción de abrir justo ahí debajo. El atajo de teclado para crear un archivo nuevo es, en este caso en Mac, comando N, y en PC comando se reemplaza por control, entonces en PC sería control N. Al dar clic el programa nos abre esta ventana donde encontramos predeterminados diferentes tamaños, desde foto, impresión, web, móvil, película y video. Y en este caso empezaremos el diseño de este póster con los formatos de impresión. Nos presenta carta, legal, oficio, tabloide A4 y otra cantidad de formatos permitidos para impresión. En este caso tenemos seleccionado carta, ustedes lo ven ahí seleccionado de color azul, y yo puedo modificar las medidas a centímetros, que es una medida que entendemos mejor en este país, y vemos que me indica que carta mide 22 de ancho por 27.94 de alto. Si me paso para cualquier otro formato, como en este caso A4, también lo paso a centímetros y puedo ver sus medidas traducidas en centímetros, al igual que cualquiera de los otros formatos. Vamos a trabajar inicialmente en formato A4 y en centímetros equivale a 21 por 29,7. Otra opción que tenemos es cambiar la orientación del documento de vertical a horizontal, como cuando imprimimos. Ven ustedes que invierte las medidas cuando se cambia la orientación. La resolución la manejaremos a 300, que es la resolución máxima de píxel por pulgada. Y en el caso del modo de color, trabajaremos inicialmente en RGB, que es el modo de color para pantallas, a diferencia del modelo de color CMYK, que es para impresión. En este caso lo dejaremos en RGB para trabajar inicialmente en el póster y después lo pasaremos a CMYK. En el caso del fondo del formato lo dejaremos de color blanco. Y le damos clic aquí abajo en crear. Este es el área de trabajo de Photoshop. Al lado izquierdo tenemos la barra de herramientas. En la parte superior tenemos la barra de menús con otro tipo de opciones. Justo abajo tenemos la barra de propiedades que cambia con cada herramienta que seleccionamos. Y al lado derecho del programa tenemos todas las ventanas o paneles con los que trabajaremos. Principalmente usaremos mucho el de capas, que es bastante importante. Para guardar un documento y de una vez ponerle título es tan sencillo como ir a archivo, guardar. Les recomiendo guardar el documento en la misma carpeta donde tienen todo el material con el que vamos a trabajar. En este caso yo le he puesto póster 1 y vean ustedes aquí el formato PSD de Photoshop del que les había hablado anteriormente. Si desean seguir guardando mientras trabajan, es tan sencillo como ir a archivo, guardar, o como señala el atajo de teclado, comando S en Mac, y en PC control S. Antes de empezar con el recorte de imágenes, les recomiendo esta página para que descarguen fotografías gratuitas con derechos compartidos de autor. Es decir, que pueden usarla para cualquier diseño siempre y cuando no tenga usos comerciales. Para eliminar el fondo de la fotografía no lo vamos a hacer directamente en Photoshop, sino que les voy a enseñar una página que lo hace automáticamente también de forma muy efectiva. Se llama photoroom.com. Existen muchas otras páginas para borrar fondos, pero pues esta es mi preferida y la que yo recomiendo. Para eliminar fondo es muy sencillo. Ingreso a la página y le doy clic donde dice empezar desde una foto. Selecciono mi fotografía, que es esta con la que empezaremos, y automáticamente la página empieza a eliminar el fondo desde que la carga, desde que la sube. Así fue como quedó. Para descargar el archivo le doy descargar
y tengan en cuenta que el formato en el que descarga la imagen es .png. PNG es un archivo con cualidades muy similares al JPG, pero con la gran diferencia de que me permite fondos transparentes cuando se han eliminado. En el caso del formato JPG no existen transparencias, sino que se reemplaza por un fondo blanco. Regreso a Photoshop y para traer la foto me voy a archivo, colocar elemento incrustado que me permite dejar la foto dentro del programa, busco la fotografía a la que se le ha eliminado el fondo y así es como ha quedado. Para eliminar ese cuadrado azul que se ve ahí le doy Enter. Si deseo cambiar el tamaño, rotarla o modificarla, me voy a edición, transformación libre o como el atajo de teclado, comando T. En PC es control T. Desde las esquinas con Shift yo puedo escalarlo. Recuerden que con Shift se hace de manera proporcional y no se distorsiona la imagen. No lo hagan sin Shift porque van a deformar la imagen. En caso de que no quieran estar presionando Shift en el teclado para escalar los objetos en Photoshop, entonces nos vamos a esta opción en la barra de propiedades, este pequeño candado que me restringe la proporción de la imagen sin tener que estar presionando Shift. Como a mí me gusta presionar Shift en el teclado porque ya me acostumbré, entonces yo voy a deshabilitar esta opción. En caso de que ustedes presionen Shift y la imagen se distorsione, es decir, haga lo contrario, es porque tienen habilitada esta opción predeterminada en su Photoshop. Para rotar me acerco a la esquina, me alejo un poco de la esquina y puedo girar la imagen con Shift cada 15 grados. Después de hechos los cambios le doy Enter. Para acercarme a cualquier objeto voy a lupa en la barra de herramientas y en cuanto le doy clic ella aparece como lupa más para hacer zoom más hacia adentro del área de trabajo. Doy clic principal izquierdo en el mouse y así me acerco. Para alejarme presiono Alt en el teclado y doy clic principal para alejarme del objeto. Bueno, ahora lo que haremos será traer la imagen de fondo. Nos vamos a archivo, colocar elemento incrustado, buscamos la imagen que necesitamos, le damos colocar y le damos Enter para eliminar el cuadro azul de modificación. Vemos que me ubicó la imagen justo encima de la capa que ya tenía con los dos personajes. Entonces con clic sostenido principal izquierdo en el mouse, reubico la capa debajo de los personajes principales. Vemos que ya el atardecer en el área de trabajo se encuentra detrás de los personajes como corresponde. Vamos a renombrar las capas en el panel de capas para tener un mejor orden de los elementos dentro del área de trabajo. Para cambiar el nombre de cada capa le doy doble clic en el nombre que ya tenía y lo modifico. De igual forma lo haremos con la capa de fondo. Previamente en mi Photoshop yo tenía activada una opción que me permitía seleccionar cada objeto dentro del área de trabajo y automáticamente seleccionar su capa en el panel de capas. Esta opción se llama selección automática, se encuentra aquí en la barra de propiedades y lo que me permite precisamente es que al momento de darle clic con la herramienta de selección a cualquier elemento dentro del área de trabajo, automáticamente selecciona la capa en el panel de capas, como pueden ver aquí como estoy haciendo con el fondo y el vaquero. Si yo no tuviera habilitada esta opción, tendría que estar regresando a seleccionar los objetos directamente en el panel de capas y eso hace que rinda mucho menos. Para habilitar esta opción debo estar en la herramienta de selección, que es esta cruz de flechas, y debo habilitar esta opción aquí en selección automática en la barra de propiedades. Vamos a cambiar el tamaño de varios elementos. Voy a empezar por el fondo. Lo tengo seleccionado, me voy a edición, transformación libre y lo voy a escalar con Shift desde este borde superior hacia arriba. Con Shift, recuerden, para que sea de manera proporcional y no distorsionen la imagen. Voy a hacer lo mismo con los vaqueros, los selecciono con un clic, ven ustedes que ya están seleccionados en el panel de capas y me voy a edición, transformación libre y también desde el borde superior los voy a escalar hasta el tamaño que yo considere. Voy a centrar la imagen también tratando de ubicar los elementos lo mejor posible en el área de trabajo. Recuerden estar guardando con archivo, guardar, o atajo de teclado, comando S, o en PC, control S. Vamos a traer otra imagen para complementar el diseño del póster. Nos vamos a archivo, colocar elemento incrustado y voy a traer esta imagen, de los caballos. Esta la voy a ubicar en la parte inferior para tratar de hacer un efecto desvanecido en esta área. Después de reubicada le doy Enter para que desaparezca el cuadro azul modificador y lo que voy a hacer es borrar este cielo con una herramienta sencilla para poder que se vean los personajes. Para ello voy a reducir un poco la opacidad para saber exactamente dónde debo ubicar la imagen de los caballos y saber también dónde reubico a nuestros personajes
principales del post. Yo creo que ahí estaría perfecto para poder eliminar el cielo y hacer el montaje. Voy a regresar de nuevo la opacidad al 100% para poder empezar a eliminar la parte que no necesito de la imagen. Voy a renombrar entonces la capa para poder ubicarme más fácilmente con ella, y la idea es borrar esta parte del cielo. Bueno, antes de proceder a eliminar el fondo, que lo voy a hacer en este caso con la herramienta borrador, pues lo que debemos hacer es rasterizar la capa. Mientras la capa no se rasterice, Photoshop no nos va a permitir a nosotros ejecutar cambios sobre ella con este tipo de herramientas. Para rasterizar una capa nos vamos al panel de capas y sobre la capa que deseamos hacerlo damos clic derecho y en el menú emergente seleccionamos rasterizar capa. Después de esto ya podremos ejecutar cualquier cambio sobre ella, como en este caso deseamos hacerlo con la herramienta borrador para eliminar fácilmente el cielo de la imagen. La herramienta borrador es muy sencilla, simplemente la seleccionamos y con clic derecho yo puedo ingresar al panel de opciones de la herramienta. En este caso me presenta dos tipos de pincel, un pincel con borde difuminado y un pincel con borde nítido. El del borde nítido me borra con un borde completamente claro y nítido, y el de difuminado me deja una sensación de desvanecido en el borde externo del pincel. Voy a seleccionar para borrar el cielo el pincel con borde desvanecido y vean ustedes aquí que en el tamaño yo puedo modificar el tamaño del pincel en píxeles, desde uno muy mediano hasta uno muy grande. Creo que voy a trabajar con un tamaño más o menos de 195 píxeles. Voy a proceder entonces a eliminar la parte superior del cielo de la imagen. Vean ustedes cómo empieza a verse. Voy a hacer el pincel un poco más grande y voy a continuar eliminando hasta no dejar fragmentos que puedan interrumpir en el montaje. De igual forma voy a tratar de eliminar esta parte del cielo y aquí arriba en la barra de propiedades voy a modificar el flujo para que no sea tan agresivo el borrado del pincel y yo pueda trabajar mucho más tranquilo al hacer un barrido sobre la parte que quiero eliminar. Me voy a la herramienta de selección para seleccionar la capa y bajarla un poco para dejar ver más de los personajes del post. Continúo con la herramienta borrador y con el flujo. En este caso lo voy a bajar un poco más para que no sea tan agresivo en esta parte del cielo. Ya ustedes van jugando con los diferentes niveles de flujo del pincel borrador, sea que quieran borrar más, que cuando hagan un clic se borre más, o como yo, de a poco van revelando la imagen. Voy a seleccionar la capa de los personajes y rápidamente con transformación libre voy a aumentar el tamaño con Shift. Recuerden siempre hacerlo con Shift. Voy a hacer lo mismo con la parte inferior de los caballos. Voy a ampliar desde el borde inferior con transformación libre en edición y de esa manera ya estoy cubriendo espacios en blanco del área de trabajo. A continuación voy a crear un aro de luz detrás de los personajes para resaltarlos un poco más por encima del fondo. En este caso voy a crear una capa encima de la capa fondo y para ello selecciono la capa fondo y me voy al icono aquí, este pequeño más en el panel de capas, para crear una nueva capa y la voy a nombrar luz fondo. Para crear el aro de luz voy a utilizar la herramienta pincel aquí en la barra de herramientas y voy a hacer el aro de luz con un diámetro lo suficientemente grande como para poder darle la importancia a los personajes. Creo que con un tamaño de 2000 píxeles será más que suficiente. Antes de crear el punto blanco, el aro de luz, me voy para acá a la selección de color y en el cuadro que está encima del otro doy un clic, ingreso, busco el color blanco que necesito aquí en el histograma de color, clic principal, me dirijo hacia la esquina donde está el blanco y le doy OK. Estoy parado en la capa de luz fondo, doy un solo clic para crear el aro de luz y como creo que me quedó muy claro, entonces voy a dar un segundo clic para hacer el aro un poco más oscuro, para darle más importancia al blanco. Me voy a la herramienta de selección y aquí en el panel de capas voy a bajar la opacidad para mimetizar un poco el aro blanco con el fondo. A continuación voy a aplicar un filtro sencillo a todas las capas para tratar de unificarlas bajo una misma tonalidad de color. Para ello me paro en la última capa, en este caso la de caballos, y me voy a esta pequeña opción en el panel de capas de crear nueva capa de relleno o ajuste y selecciono en el menú emergente la opción filtro de fotografía. Esta opción me abre esta pestaña y me permite crear un filtro con cualquier tipo de color que trata de unificar el color de todas las capas que se encuentren debajo de él. En este caso tengo un filtro cálido y puedo manejar la intensidad de acuerdo a lo que yo necesite aquí donde dice densidad. Ahora voy a crear los textos que hacen parte del póster de película. Para ello me voy a la herramienta de texto en la barra de herramientas, le doy clic y después doy un solo clic en el área de trabajo. Vean ustedes cómo inmediatamente
simplemente crea una capa de texto en el panel capas. En este caso yo le pondré a la película Bronco y acá arriba en la barra de propiedades puedo modificar el tipo de fuente y el tamaño. Voy a ponerle un tamaño de 60 puntos y le voy a poner un color negro. Aquí dándole clic a este pequeño rectángulo y al dar clic me aparece el histograma de color donde voy a seleccionar con clic principal en este cuadro cromático el color negro y doy OK. Otra forma de cambiar el tamaño es me voy a la herramienta de selección, selecciono cuidadosamente la palabra, me voy a edición, transformación libre y desde las esquinas con Shift, teniendo mucho cuidado para no deformar la tipografía, puedo dar el tamaño a voluntad que mejor me parezca. Para la tipografía voy a entrar a esta página llamada dafont.com. Aquí puedo encontrar todo tipo de tipografías gratuitas y en este caso específico voy a buscar de la temática oeste. Ya a partir de aquí es descargarla e instalarla en el computador. Ya después de instalada regreso a la herramienta texto, selecciono la palabra y la busco aquí donde Photoshop me muestra toda la galería de fuentes que se encuentran instaladas en el computador. En este caso me voy a inclinar por esta que descargué de la página que les acabo de indicar. Voy a elegir esta tipografía y rápidamente la voy a escalar y ubicar en el área de trabajo con transformación libre. Para ello me voy a la herramienta de selección, hago lo que ya les he repetido varias veces y en edición me voy a transformación libre o atajo de teclado en Mac, comando T o en PC, control T. Voy a continuar rápidamente con la elaboración del copy que voy a ubicar justo debajo del título de la película. Voy a hacer una frase sencilla y la voy a poner en una tipografía palo seco diferente a la del título. Voy a añadir a continuación un resplandor exterior a través de la opción estilo de capa que se encuentra en el panel de capas. Es esta pequeña FX. Selecciono la capa Bronco y busco el efecto resplandor exterior. Vean ustedes cómo se crea este borde de color blanco difuminado. Puedo modificar las opciones para extenderlo, el tamaño en el que va a estar con respecto a la tipografía y la opacidad, que es la transparencia, para resaltarlo un poco por encima del fondo. Voy a proceder a traer un logo de Netflix que ya había descargado previamente con transparencia. Lo ubico en la carpeta y a través de archivo, colocar elemento incrustado, lo traigo al área de trabajo, lo ubico con la herramienta de selección de Photoshop y con el atajo de teclado en Mac, comando T y en PC, control T, cambio el tamaño con Shift. Voy a aplicarle también un resplandor exterior mucho más leve al logo de Netflix con un tamaño menor al que tiene la palabra Bronco y voy a crear otra capa de texto con una fecha tentativa para el estreno de la película. Ya casi para finalizar voy a traer una imagen descargada de Google, un efecto de humo con fondo negro para aplicarle específicamente un modo de fusión de capa especial. Traigo el objeto por medio de colocar, ustedes ya saben cómo, le doy enter al objeto al momento de traerlo y aquí en el panel de capas me voy a modos de fusión con la capa seleccionada obviamente y selecciono trama. Trama funciona muy bien para elementos que puedan encontrar como efectos, texturas y todo tipo de cosas que se puedan superponer sobre una imagen y que tengan fondo negro. El modo de fusión trama elimina automáticamente el fondo negro. Voy a reubicar el logo de Netflix y la fecha por encima de la capa del efecto de humo con fondo negro que traje para que se vea mucho mejor. Vamos a utilizar el mismo principio para darle una textura de cartel viejo al póster. Para ello selecciono la última capa y voy a traer la textura también con fondo negro, con archivo, colocar objeto incrustado. Tengo ya descargada la textura de papel, la roto con Shift cada 15 grados hasta lograr la ubicación de 90 grados precisa y con Shift escalo desde las esquinas para tapar toda la imagen. Después en el panel de capas me voy aquí donde dice normal, que son modos de fusión, y selecciono trama. Así fue como quedó el post. Y para exportar en JPG me voy a archivo, guardar como, justo debajo de guardar, y aquí donde dice formato busco JPG, cambio el nombre, le doy guardar y en este panel de JPG pongo la calidad al máximo y selecciono esta opción de línea de base optimizada y le doy OK. Ya ha quedado guardado entonces nuestro archivo JPG. Recordemos que para empezar a trabajar en este afiche yo puse en la ventana de crear documento nuevo la opción de trabajar en modo RGB. Abrí esta ventana de documento nuevo con la opción en Mac, comando N, y en PC recuerden que es control N.
Les decía entonces que cuando empezamos a trabajar en el póster seleccioné aquí en el perfil de color RGB. Decidí empezar a trabajar con este perfil de color porque RGB me entrega colores mucho más vivos y al momento de pasarse a CMYK pues muchas veces se opacan un poco. Eso quiere decir que el archivo JPG que exportamos no nos sirve para impresión, pero sí funciona muy bien para ser compartido en dispositivos de luz como celulares, tablets, computadores, etc. Para pasarlo a modo de impresión, nos vamos a Archivo, Abrir y buscamos rápidamente el archivo JPG en el que exportamos el póster. En este caso es póster peli-1. Ven ustedes acá arriba que tenemos dos pestañas. Una de ellas es el archivo .psd Photoshop en el que veníamos trabajando. Vean ustedes aquí todas las capas. Y la otra pestaña es el póster que acabamos de abrir para convertirlo a CMYK. Para convertirlo es tan sencillo como ir a Imagen, Modo, Color CMYK. Y le damos OK, habilitando esta opción de perfil que está predeterminada en este caso en mi programa de Photoshop. Le damos Archivo, Guardar como. Voy a renombrar el póster como póster-1-CMYK y le damos guardar. Así ya tenemos dos archivos, un RGB para compartir en dispositivos de luz, redes sociales, páginas web y todo ese tipo de cosas y otro para impresión en el tamaño que habíamos dado predeterminado.